Muchísimas gracias a nuestras expertas en el sector de medios y publicidad por este importante panel. Ahora damos la bienvenida a Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que nos hablará sobre el marco jurídico de la igualdad de género en México. Vamos con ella. En el marco jurídico resulta de particular interés analizar cómo se ha dado la evolución del reconocimiento de la igualdad de la mujer frente al hombre en nuestro país, sobre todo si tomamos en consideración que fue hacia el último cuarto del siglo XX y el siglo XXI en que se han manifestado los cambios más radicales y profundos para alcanzar esa igualdad tan esperada, esa igualdad tan anhelada. Nuestra Constitución, reconocida como el documento de vanguardia en muchos órdenes, en especial en materia de derechos sociales, dejó pasar la gran oportunidad de reconocer a la mujer los mismos derechos que al varón. Esto fue en 1917 cuando se constituyó. En el artículo primero de la Constitución establecía que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. No menos cierto es que fue un documento producido en su tiempo, en aquella época, y la lectura que se daba a este y otros preceptos, pues no era literal o en un sentido amplio que comprendiera a la mujer. La Constitución se leía con los ojos de la época, en que la mujer quedaba confinada a un espacio doméstico, exaltando sus naturales cualidades de cumplir los roles que tenía asignados, como una suerte de apéndice del hombre, de modo que si algún papel le era reconocido, era en función de ser madre, esposa, hija, hermana, sin individualidad, sin autonomía. De construir ese sistema patriarcal y discriminación ha sido un proceso largo, complejo, por el cual las mujeres hemos dado la batalla, la que todavía hoy libramos en muchos espacios para alcanzar el reconocimiento de nuestros derechos. Primero, se obtuvo el reconocimiento de los derechos laborales, luego el acceso a la educación, más tarde los derechos políticos y continuamos para derribar las barreras que nos impiden una libre discriminación y violencia en todos los ámbitos. Por otra parte, el reconocimiento de los derechos en la vida de la mujer y derechos a la libre violencia y discriminación, el acceso en condiciones de igualdad, ha derivado en la exigencia para todos los órganos jurisdiccionales del país que impartan justicia con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? La obligación de juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden, procurando en todo momento los paradigmas imperantes de la discriminación en razón del género, que no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia, antes bien atender los perjuicios, los estereotipos, las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo con todos estos factores que potencializan la discriminación, que generan condiciones de pobreza, condiciones distintas en la cuestión cultural, en la cuestión de su desarrollo. En todo este orden de ideas, todos los órganos jurisdiccionales del país están obligados a juzgar con perspectiva de género, privilegiando en todo momento estas condiciones que he mencionado. En el desarrollo de cómo se ha integrado el marco constitucional y legal en la protección de los derechos a las mujeres, también destaca una mención especial a las reformas constitucionales que incorporan el principio de paridad de género, que hoy alcanza una cobertura prácticamente en todos los espacios del poder público. La reforma constitucional en materia político-electoral del 2014 elevó a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales, que se reglamentó en las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, en los que se incorporan normas que garantizan su debido respeto. Este mandato de paridad se vio favorecido por los criterios tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que expandieron su aplicación también a la postulación de candidatos a miembros de los ayuntamientos. No omito señalar que producto de esta reforma se logró contar, tras la elección de 2018,
con un Congreso Federal integrado prácticamente de manera paritaria. Así conformado el Congreso, la expectativa de que durante su gestión se impulsaran modificaciones que dieran paso a una mayor participación política de la mujer era una expectativa. Se vio cumplida en 2019. Aquí se da el paso más importante con la reforma conocida como paridad en todo, que incidió sobre diversas disposiciones de la Constitución. Fue precedida por diversas iniciativas que en su mayoría fueron presentadas por las legisladoras. Conforme el artículo 41 reformado, el principio de paridad se debe observar en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Ejecutivo Federal, sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los órganos autónomos y por lo que hace a los partidos políticos, deberán garantizar la paridad de género ya no solo en la postulación de las candidaturas a legisladores federales y locales, sino también respecto de los distintos cargos de elección popular, lo que comprende a los integrantes de los ayuntamientos, que se ve ratificado con la reforma también al artículo 115 de la Constitución relativo al gobierno municipal. Y en términos de los artículos 53 y 53 de la Constitución para la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, las respectivas listas, además de estar conformadas de acuerdo con el principio de paridad, deben estar encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. Esto es, si para una elección la lista la encabeza una fórmula de mujeres, para la siguiente elección será encabezada por la fórmula de hombres. La reforma abarca además a los municipios con población indígena, en los que para la elección de representantes ante los ayuntamientos deberán también observar el principio en comento. Por cuanto al Poder Judicial, la reforma señala que la Corte se compondrá por 11 integrantes, ministras y ministros, y que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género que establece también el artículo 94. De igual manera, las legislaturas de los estados habrán de realizar las reformas atinentes en su legislación para procurar observar este principio de paridad. Reforma constitucional al Poder Judicial Federal, la reforma a nuestro poder, desde luego incidió como un eje toral en el aspecto de paridad de género al interior del Poder Judicial Federal. Debo comentarles que a lo largo de cerca de 200 años de historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha habido aproximadamente 500 ministros. De esos 500 ministros, únicamente somos 13 mujeres. En la historia de la Corte, en 200 años, aproximadamente, solo hemos accesado a los cargos de ministro, solo 13 mujeres. Esto habla de la brecha que existe para que se pueda ir acortando aún y desterrando estas prácticas. En el caso de magistradas y juezas, la situación es diferente. Hay un 25% en promedio en juezas federales y magistradas federales. Sin embargo, aún la brecha es importante, es grande, y a pesar de los concursos que se han tenido exclusivos para mujeres, de estas acciones afirmativas que se han dado, aún subsiste esta situación. Pero, ¿cuáles son los aspectos y normatividad que tenemos para defendernos las mujeres? La Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. También la Ley General para Prevenir e Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos de penas crueles e inhumanos y degradantes. También tenemos la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación, que es muy vasta en todos los temas de género, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones generales u observaciones finales emitidas por los comités de la Organización de Naciones Unidas.
Tenemos las normas mexicanas, la número 25 SCF-1-2015 en igualdad laboral y no discriminación. También la norma sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación y análisis. Tenemos también los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente el protocolo para juzgar con perspectiva de género. También tenemos el protocolo para la prevención y atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual. También el de actuación para quienes imparten justicia en casos de que se involucren personas de orientación sexual o identidad de género. El protocolo para atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos son muchos instrumentos jurídicos, bases normativas en los que puede la mujer acudir para recibir orientación, para analizar de qué se trata, para ver cómo se puede accesar a estas normas, cómo se pueden argumentar para que se lleve a cabo este amplísimo marco jurídico que tenemos en nuestro país y que nos es obligatorio para todos los juzgadores. El marco jurídico nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque hay que proteger a las mujeres en todos los espacios. Por ejemplo, tenemos un problema grave, un problema importante en nuestro país, el tema de los feminicidios. Ese es un cáncer que está en la sociedad, que tenemos que erradicar, todos desde el ámbito de nuestras respectivas competencias, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Imagínense nada más que tenemos aproximadamente cerca de 10 homicidios diariamente hacia las mujeres, tipificados en algunas entidades como homicidio, en algunas otras como feminicidios. Se tiene que ir abordando este tema de manera integral en todo el país para que sea de la misma forma que se lleve a cabo la investigación, que se revise el análisis de todos los elementos de prueba, para que sea un solo tipo el que pueda ir, un solo tipo penal el que pueda ir definiendo lo que será el homicidio a mujeres o bien el feminicidio. Y en este sentido es importante resaltar que este delito de homicidio, pues en ocasiones obstaculiza su tipo penal, la investigación, o en otros es mejor clasificarlo como un homicidio en agravio de una mujer, toda vez que para el feminicidio existen características especiales que en ocasiones le es difícil a la familia de la víctima poder acreditar la privación de la vida que se exige en una investigación para las causas en que se priva a una mujer, denominadas estas causas como las causas de razón de género, que se listan ya en los artículos correspondientes en el Código Penal, y se estima que se está frente a un feminicidio cuando existen estas causas en razón de género. Algunas se considera que existen son, por ejemplo, cuando la víctima presenta signos de violencia física, de violencia sexual, de cualquier otro tipo, o se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, o bien cuando existen antecedentes de violencia familiar laboral, de violencia escolar, amenazas, acoso, lesiones, o el cuerpo de la víctima se ha expuesto o bien se ha arrojado a algún lugar, depositado o exhibido en algún lugar público. Todas estas circunstancias, como vemos en los medios de comunicación y en los hechos, son recurrentes en los sucesos delictivos vinculados a la violencia de género y son a su vez producto de años de investigación, de un profundo análisis sobre la forma y los modos y medios bajo los cuales se ejecuta la violencia de género y cómo afecta a las mujeres. Todos son estos hechos que lastiman profundamente la dignidad humana, en especial cuando son ejecutados en forma cotidiana. Todo esto es lo que se ha estado revisando y se ha estado analizando. En una reforma del 8 de marzo pasado, la Cámara de Diputados estableció en el Código Penal Federal lo que es el delito de feminicidio, mismo que se encuentra en el Senado de la República en su análisis como Cámara Revisora. Esta reforma contempla la modificación al artículo 131 del Código Penal de Procedimientos Penales para imponer al Ministerio Público la obligación de constatar si existe alguna razón de género que se establezca en el 325 del Código Penal Federal en todos los delitos que se investiguen violencia hacia las mujeres. Está en el Senado para su aprobación,
para su discusión, para que se analice por parte de las senadoras, de los senadores, y que no quede ninguna muerte violenta de una mujer sin sanción, que todas aquellas muertes de mujeres sean sancionadas ejemplarmente, porque la impunidad es una de las razones por las que se sigue dando este delito, porque las que se sigue perpetrando este delito que tanto nos duele y que es de urgente atención en todos los niveles de gobierno. Ese es uno de los pendientes que tenemos, es decir, aún tenemos rezagos. Recientemente también veíamos que en los medios de comunicación que en la Sierra de Guerrero existen todavía comunidades donde las mujeres se venden a las 11 o 12 años de edad, las hijas las venden, los padres a la persona con la que se va a casar, se juntan o se casan a una edad muy pequeñitas, pagan una cantidad de dinero a cambio de que se pueda entregar una mujer, que es una vida, pues una vida en desgracia, una vida que ha quedado realmente en el olvido, es una víctima en donde toda su vida va a estar sufriendo con esta situación. Eso existe todavía en nuestro país y que es importante que se pueda estar atendiendo, y por eso es para nosotros fundamental que hoy tenemos esta legislatura de paridad donde la mitad son mujeres, la mitad hombres. Recientemente acaba de iniciar la actual Cámara de Diputados con 250 mujeres, 250 hombres, y estamos todas convencidas que la presencia de las senadoras y las diputadas en el Congreso General van a hacer estas modificaciones legislativas, estos cambios que todavía se requieren para que podamos avanzar hacia una vida libre de violencia para todas las mujeres de nuestro país.